Seducción rápida, escrita por Ross Jeffries, es un libro de programación neurolingüística, o PNL, que usa el hipnotismo para enamorar a las personas. Para quien no conozca a Ross Jeffries, es una de las principales figuras en el PNL dentro de la seducción y es mencionado en el libro de Neil Strauss, El Método. Para muchos es considerado el padre de la seducción moderna, pero no sé si lo dicen por la edad que tiene. Entonces dividí este resumen en distintas partes para que se pueda entender mejor, así que parte 1. Proceso de hipnosis y enamoramiento. Entonces Jeffries explica que no nos enamoramos de alguien cuando estamos en su presencia. Nos enamoramos cuando estamos solos pensando en esa persona después. Eso es por lo que es tan poderosamente hipnótico, porque nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Y la gente es siempre su mejor hipnotista. Así es como sucede. Salimos con una chica, quizás solo una vez, y entonces cuando volvemos a casa nos quedamos pensando en ella. Formamos una imagen de esa persona en nuestra mente y cuando hacemos esto empezamos a repetirnos las cualidades de ella que nos gustan, la imaginamos en situaciones divertidas y agradables, repetimos su nombre 2 o 3 veces al día o hasta posiblemente la nombramos en cada conversación que tenemos. Jeffries asegura que el hipnótico proceso que hacemos a nosotros mismos ahora puede ser usado para hacer que ella se enamore. Por supuesto, la misma cosa se aplica a cualquier otro proceso que deseemos, ya sea lujuria, deseo desenfrenado, excitación, amor, etc. En lugar de pensar en cómo conseguir que ella tenga todos los comportamientos que queremos, por ejemplo que ella se acueste con nosotros, pensemos primero en los estados emocionales que queremos que tenga. Ahora, antes de empezar a hipnotizar a alguien, hay 3 cosas a tener en cuenta. 1. Utilizar los ingredientes en el orden indicado. Jeffries dice que, al igual que una receta de comidas, debemos seguir 4 pasos para hipnotizar a alguien. La fórmula es 1. Conseguir su atención. 2. Establecer en ella sentimientos de conexión con nosotros. 3. Crear un estado de excitación o atracción. Y 4. Amplificar estos estados en relación a nosotros. Sin embargo, esto puede ser simplemente 3 o 4 frases. No toma más de 5 minutos realizarlos. 2. Las frases suavizantes. Jeffries dice que las frases suavizantes son previas a llamar su atención. Estas frases funcionan porque desvanecen cualquier posible objeción que ella pudiera tener contra nosotros o nuestros argumentos. Los ejemplos son: el primero sería me gustaría decirte y espero que no me consideres muy entrometido, y el segundo, ¿te importaría si te preguntara para ayudarme a entender mejor? 3. Reglas y actitudes de Jeffries de seducción veloz. Y acá tenemos 1. La comunicación debe ser dirigida en una dirección específica para crear el estado emocional que queremos. 2. La seducción rápida es divertida. 3. Mantengamos el hipnotismo en secreto. 4. Toda movida de una mujer deben ser utilizadas para obtener lo que deseamos. Esto es posible solo si nos relajamos y no discutimos o pedimos explicaciones. 5. Seamos la mejor opción que una mujer pueda tener. Entonces, ahora les voy a contar 4 herramientas básicas que Ross Jeffries utiliza para hipnotizar. Entonces, parte 2. Órdenes incrustadas. Ross Jeffries dice que una de las herramientas básicas para obtener que alguien vaya en la dirección que querramos es dando órdenes. Esto lo hacemos incrustando las órdenes dentro de una oración, haciendo que tenga el efecto que queremos, sin que ella se resista. Jeffries pone como ejemplo incrustar la siguiente orden: sentirse muy atraído. Diciendo esto, como sabes, algunas personas se encuentran, mientras escuchan a alguien que es fascinante, que ellos pueden sentirse muy atraídos de él. Jeffries afirma que debemos dar una entonación de orden cuando lo decimos y no decirlo como una simple declaración, que quizás lo hice yo así, pero bueno. También algo que dice es que no nos enfoquemos en las palabras en sí, sino en lo que subcomunicamos. Luego, dentro de las órdenes incrustadas tenemos lo que son las frases comadrejas. La frase comadreja es algo similar a la frase suavizante, sin embargo, esta se incrusta antes de dar una orden. Jeffries dice que hay múltiples maneras de incrustar órdenes en nuestro lenguaje para que la mente inconsciente de una mujer oiga y obedezca, sin que sea consciente de lo que estamos haciendo. Él da los siguientes ejemplos con la orden incrustada: me siento increíblemente caliente. Entonces, 1. La frase comadreja acá sería cuando vos te sentís increíblemente caliente, ¿te sentís obligada a actuar sobre eso? 2. ¿Qué te gustaría hacer si? ¿Qué te gustaría hacer si te sentís increíblemente caliente? 3. Una persona puede.
Una persona puede sentirse increíblemente caliente hablando con alguien que realmente quiere. 4. Te invito a que notes cómo mi cálida voz puede permitir que te sientas increíblemente caliente. En efecto, la fórmula es frase comadreja más verbo orden más estados, procesos o experiencia, igual a órdenes incrustadas. Otras frases comadrejas son 1. El poder de alguna vez. Por ejemplo, sería ¿alguna vez has estado totalmente fascinada con alguien? O tenemos 2. El poder de la negación. Esto funciona poniendo la palabra no deberíamos y no puedo delante de la insinuación u orden que querramos incrustar. Un ejemplo que podríamos decir es realmente no deberíamos estar haciendo esto. Parte 3. El poder de las citas. Esto es contar la historia de otra persona llevándolo a los estados emocionales e incrustar las órdenes que queremos que la otra persona que nos escucha haga. Por ejemplo, si queremos que una mujer nos imagine encima de ella y se sienta realmente caliente, podemos decir algo como: yo fui educado para ser respetuoso, pero no podía creer lo que vi hacer a este tipo la otra noche. Ella dirá ¿qué? Y nosotros contestamos: él caminó directo hacia esta chica, la miró directamente a los ojos y le dijo: ¿podés imaginarme tumbado sobre vos durante toda la noche y vos poniéndote tan caliente y excitada que me suplicás hacerlo? Esta es la fórmula general para usar citas. 1. Pensemos en lo que le diríamos a una mujer pero no se lo decimos directamente. 2. Remarcar lo que queremos decir. 3. Remarcar un comando para que ella continúe pensando sobre eso. Si yo diera un ejemplo sobre esto, podría decir: ¿podrían creer lo que escuché el otro día de un youtuber? Decía: suscríbanse a mi canal. Bueno, parte 4. Anclados. El principio de anclado es: si conseguimos que una persona entre en un estado deseado y lo combinamos con un roce o un sonido, el cerebro de la persona asociará ese estado a ese sonido o a ese roce. Más adelante, si producimos ese sonido o tacto, la persona estará nuevamente en ese estado. Para que sea más claro, es como cuando escuchamos una canción que nos hace recordar a una situación en particular, memorizando también los sentimientos a ese momento. Un ejemplo que da Jeffries. Nosotros podemos decir: ¿podés recordar una época en que sentías un placer absoluto? ¿Una sensación de placer en tu cuerpo? Ella dirá: oh sí, bien, voy a decirte lo que quiero que hagas. Recordá ese momento otra vez y quiero que veas lo que habías visto. Recordá todas las imágenes, oyendo lo que oíste en ese momento. Y cuando esas sensaciones alcanzan su pico más alto, mueve un dedo de tu mano hacia mí. Entonces cuando ella lo hace, toquémosla en la muñeca o el brazo y decimos: perfecto. Entonces después continuamos diciendo: bien, ahora hacelo otra vez, y luego lo aplicamos una vez más. Parte 5. Cuadros mentales. Jeffrey dice que cuando pensamos, creamos cuadros mentales y además dice que los colocamos en diversas localizaciones en nuestras cabezas. Es entonces que da un ejemplo para poder entenderlo, sin embargo personalmente no me salió, así que si quieren dejen en los comentarios si ustedes pudieron hacerlo. Dice que para saber dónde ponemos nuestros cuadros mentales, primero pensemos en alguien que nos guste. Visualicemos a esa persona en nuestra mente y con nuestro dedo apuntemos dónde vemos la imagen. Si esto es difícil, dice Jeffries, imaginemos nuestra mente como una pantalla de cine. En la pantalla, ¿dónde está la imagen? ¿Encima? ¿Abajo? ¿A la izquierda? ¿A la derecha? ¿Dónde coño está la imagen? ¿Y qué tan grande es? Entonces, una vez hecho eso, debemos pensar en alguien que no nos gusta y decir dónde pusimos esa imagen y cuán grande es. Ahora, debemos pensar en ambas imágenes al mismo tiempo. Dice que aunque lo intentemos, no vamos a poder intercambiar de lugar los cuadros de las personas que pensamos. ¿Por qué puede ser esto de utilidad? Dice que si le hacemos este ejercicio a una mujer, podremos localizar dónde ella pone sus cuadros del amor y colocarnos a nosotros mismos. Y la mejor manera de descubrir dónde una mujer pone esos cuadros es, por supuesto, preguntando. Jeffrey sugiere dar este mismo ejercicio diciendo la siguiente frase suavizante: ¿sabías que la mente pone las imágenes en diferentes lugares dentro de nuestra cabeza? Ella dirá: ¿qué significa? Ustedes pueden decir: bueno, pensá en alguien que realmente te guste. ¿Está bien? Y continúa. Ok, opinión personal sobre el hipnotismo. Acerca de Ross Jeffries conozco muy poco, pero personalmente todo lo que es PNL en la seducción no me parece algo práctico y tampoco veo ningún beneficio para las relaciones a largo plazo. Por otra parte, entiendo que todo su método de seducción rápida es para cuando uno genera confort
o generar una conexión con la chica y de que ya tiene que haber una atracción previa. Sin embargo, me parece mejor siendo vulnerables que están intentándola hipnotizar. De todas formas, a mí me costó entender este libro, no me considero la persona indicada para explicarlo porque tengo poca experiencia en el tema y tampoco me gusta mucho. Más que hipnotismo lo veo como manipulación. Si les gustó este video denle like y si llegamos a los 500 hago otro de sus libros. Dejo en la descripción una de las clases de Ross Jeffries para tener una mejor idea de su método, la cual es una clase práctica. Si quieren ver más libros de PNL les recomiendo ver este video de acá. Así que eso es todo y espero que les haya gustado. Gracias por quedarse hasta el final. Hasta la próxima.